Mientras Argentina está viviendo un brote histórico de dengue que según el Ministerio de Salud de ese país alcanza más de 180.000 casos y 29 fallecidos por la enfermedad, acá en Uruguay el virólogo Juan Cristina dijo que hay que esperar más casos de dengue en nuestro país, pero que la situación no es de alarma. El grado 5 de la Facultad de Ciencias llamó a trabajar en prevención, pero descartó la vacunación universal porque la enfermedad en Uruguay no es endémica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados hasta ahora tan solo sobre Montevideo, en una jornada que se presenta con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones y tormentas y neblinas y un banco de niebla y vientos que van a estar soplando del este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos variables que van a ir hasta los 10 kilómetros por hora, según anuncia Inumet. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en Santa Lucía, entre Marcos Muñoz y Francisco Piria. Van a estar realizando obras hasta las 18 horas. En Juanico, entre Crocker y Valle y Ordóñez, hasta las 4 de la tarde. Hay trabajo allí de saneamiento. Itapevi, entre Cufré y Aureliano Rodríguez Larreta, hay trabajo de vialidad hasta las 17 horas. Decíamos en la portada, el virólogo Juan Cristina dijo que hay que esperar más casos de dengue en nuestro país, pero aclaró que la situación no es de alarma. El grado 5 de la Facultad de Ciencias agregó que Uruguay debe abrir el paraguas y trabajar mucho en la prevención, ya que la situación de contagios en la región sí que es preocupante. No obstante, reiteró que su opinión es contraria a vacunarse porque la enfermedad en Uruguay no es endémica. Yo creo que esperamos más casos de dengue, sobre todo porque muchos compatriotas viajaron a zonas de la región donde el dengue o es endémico o está emergiendo en estos momentos. De cualquier manera, esto es una situación de preocupación, no es una situación de alarma como lo es lamentablemente en países hermanos, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, la situación de los hermanos argentinos, sobre todo en las provincias del norte del país, donde si usted mira los casos de Argentina, en lo que va del año, desde el 1 de enero de este año, han tenido más de 130.000 casos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estableció la Comisión de Inmunización, que es la que aconseja a la ministra de Salud Pública. Estoy totalmente de acuerdo que en este momento no se justifica en la situación de nuestro país una vacunación universal contra virus dengue. Si usted me lo pregunta dentro de 5 años, capaz que mi respuesta es otra, pero creo que es apropiado para la situación en que estamos. Creo que no justifica, no hay costo-beneficio que sea favorable a una vacunación universal contra este virus. Y en Argentina se está viviendo un brote histórico de dengue. Según el Ministerio de Salud Pública de ese país, ya hay confirmados más de 180.000 casos y 29 son los fallecidos por esta enfermedad. La Secretaría de Estado de Salud informó que la vacuna aún no está recomendada para ser incluida allá en el calendario nacional. La OPS registró más de 3,5 millones de casos de dengue en la región y más de 1.000 muertes hasta marzo de este año, triplicando los casos reportados a la misma fecha en el año 2023. El organismo internacional emitió una alerta ante este incremento preocupante de casos. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud Pública de Argentina aseguró que la vacuna aún se encuentra sometida a estudios para determinar su efectividad. Se trata de un brote histórico no solo para la Argentina, sino para la región. Brasil es el que concentra el 80% de los casos, seguido de Paraguay, mientras que la Argentina se ubica en torno al 3% y 4% con 129 fallecidos y más de 180.000 casos. En Argentina la circulación viral autóctona fue registrada hasta la fecha en 19 jurisdicciones. El centro es la región con más casos. Ya fueron confirmados 97.516 contagiados. La OPS informó que la presencia de los 4 serotipos de dengue en la región aumenta el riesgo de epidemias y formas graves de la enfermedad, dada la circulación simultánea de 2 o más serotipos, algo que ocurre en 21 países y territorios de las Américas. El organismo internacional registró más de 3,5 millones de casos de dengue y más de 1.000 muertes en el primer trimestre del año, triplicando los casos reportados a la misma fecha en el año 2023.
En el ámbito político, la encuestadora Cifra presentó este martes en Telemundo su última encuesta sobre la evaluación de la gestión del presidente de la República, Lacalle Pou. La muestra corresponde al mes de marzo, arroja que el 46% de los ciudadanos aprueba el desempeño de la administración Lacalle frente al 40% que la desaprueba y un 14% que ni aprueba, ni desaprueba o no opina. El informe concluye que el juicio sobre la gestión presidencial está muy asociado a la intención de voto en las próximas elecciones. Entre quienes piensan votar a algún partido de la coalición, la enorme mayoría expresa satisfacción con el desempeño de Lacalle Pou. 86% de los que votarían al Partido Nacional y 80% de los que votarán a otros partidos de la coalición. En cambio, entre quienes tienen intención de votar al Frente Amplio, casi 3 de cada 4 están desconformes con la gestión actual. Entre los indecisos, casi la mitad aprueba el desempeño del presidente y menos de un cuarto lo desaprueba. Entre tanto, el análisis también muestra que a partir del 2022 los juicios positivos disminuyeron y los negativos aumentaron. Los peores momentos fueron comienzos de año, en febrero del 2023 y en febrero de este año, cuando menos del 45% aprobó la gestión. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Falero, José Luis Falero, restó importancia a la difusión del convenio firmado por su cartera y una clínica de cirugía estética para que funcionarios y jubilados del organismo accedan a corrección de arrugas y depilación láser. La información difundida por el periodista Eduardo Preve fue difundida por Preve y el ministro lo invitó a conocer las clínicas. En noviembre del año 2023, la Clínica de Cirugía Carrasco y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encabezado por José Luis Falero, firmaron un convenio para que trabajadores y jubilados de la cartera puedan recibir cirugía estética, cirugía de mano, de piel, ambulatoria, servicios no quirúrgicos como la corrección de líneas y arrugas faciales y tensado de piel, así como también la depilación láser definitiva, según un convenio que divulgó M24. A través del convenio, el Ministerio de Transporte se compromete a difundir por sus canales habituales toda la información que el proveedor le brinde, como promociones, nuevos productos, en beneficio de dicha cartera. El pago de los servicios se acordará entre el beneficiario y el proveedor sin intervención del Ministerio, señala el documento. El Ministerio no aporta nada, simplemente son acuerdos como los que hay en distintos temas. Tengo entendido que era una clínica que ofrecía trabajo, un tratamiento de pies y que los gremios habían solicitado. Lo único que conozco es que cada convenio que he firmado lo que hacen, algunos le hacen un 15% de descuento, otro un 20%, por buena voluntad. Simplemente el Ministerio lo que ofrece es el número de funcionarios que tiene y quiénes son por si se interesan, como lo hacen todos los ministerios. Quizás si se quiere operar de juanete, Preve puede ir al ministerio y se puede operar de juanete. Presenta AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Vení a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Momento de recibir ahora a nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. ¿Por dónde estás? Contanos. ¿Cómo estás, Rosina? Buen mediodía para todos. Nos encontramos en el edificio de ANCAP porque luego de casi 7 meses la refinería de La Teja volvió a funcionar. Luego de la parada técnica se encendió la emblemática antorcha y para ampliar esta información estamos con el vicepresidente Diego Durán. Gracias por estos minutos. Bueno, se comienza a trabajar. ¿Cuándo se comienza a producir? Estamos con procesos de ajuste, ya está la antorcha encendida y estimamos que para fin de mes, o sea, fin de abril, vamos ya a estar procesando y refinando crudo. Ya tenemos crudo en nuestros tanques, entonces son 2 semanas, un poquito más, que se está con esta instancia de ajustes de la puesta en marcha, lo cual habla de un trabajo eficiente, un trabajo óptimo entre la organización de trabajadores y obviamente la parte comercial y de trabajo de la compañía ha sido muy buena y la parada ha sido llevada en términos normales. Durán, como ya se venía mencionando, se demoró más de lo previsto. ¿Cómo impactó en el costo? Sí, en definitiva, los precios internacionales acompasaron y nos ayudaron porque lo que se llama la brecha o el lucro cesante fue menor, andamos en el entorno de unos $200 millones
que se pierde en el margen de refinación, es decir, margen de refinación que no se tuvo y que eso tiene que ver con no poder procesar crudo. Hoy, en definitiva, estamos también en la etapa de transición, donde dejamos de bombear, por ejemplo, gasoil de Terminal del Este a Montevideo, porque ya estamos con el proceso de crudo. Entonces se da la combinación entre que entregamos a la ciudadanía, hoy el combustible todavía es importado, hasta que tengamos la propia refinación de combustible nacional, que pronto, como decía, a fin de abril vamos a estar con los ajustes ya terminados y procesando. Luego de estos meses, ¿cómo fue el acercamiento con los trabajadores y con las idas y vueltas que había en su momento? Un buen y normal desarrollo con los trabajadores, una parada que fue bien aceitada, óptima, en plazos, lo cual fue importante, ese vínculo y esa relación que se mantuvo. Durán, aprovecho a consultarte por el proceso de privatización del Portland. No prosperó. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Cómo se está trabajando? Era un proceso de asociación en el negocio del Portland y eso quedó desierto y por el momento no hemos tomado ninguna decisión de fondo sobre el tema del Portland. Sí hemos tomado decisiones de trabajo, de gestión, donde estamos optimizando la producción para tener los volúmenes necesarios, mantener nuestro mercado y seguir operando como históricamente ha seguido trabajando ANCAP en el negocio del Portland. Es importante el desarrollo y la producción y en ese sentido hemos estado ajustando en estos meses para tener una producción óptima en el negocio del cemento. ¿Cuánto tiempo más se puede aplazar esta discusión pensando además en el cambio de gobierno? Que es una discusión de sinceramiento que se debe dar a nivel social, sindical, instancia política, para que luego que exista una definición, y creo que eso es lo que debe madurarse, llegar a otro tipo de alternativas. Lamentablemente la asociación no prosperó, tuvimos la buena intención y la buena voluntad de proponer instancias, iniciativas, bueno, ahora hay que seguir, avanzar y mirar hacia el futuro. Durán, ya para finalizar, venís de Bella Unión porque se va a lanzar la zafra. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Bueno, llegamos anoche, la situación de Bella Unión está también, la planta se desarma, ya están en los detalles para comenzar la zafra los primeros días de mayo, es decir, nos queda un mes para cerrar los preparativos. Estuvimos recorriendo los campos, buenas plantaciones, hemos tenido récord histórico en caña de azúcar en Bella Unión y estuvimos recorriendo los campos y la verdad que la caña está muy buena y pronto vamos a estar, como decía, a principio de mayo, ya iniciando una zafra más, como siempre, en Bella Unión. ¿Cuánto va a facilitar el puente con las fronteras? Eso va a ser importante. También ayer participamos de una actividad entre la alcaldía de Barra de Cuaraí con la alcaldía y autoridades y el centro comercial de Bella Unión y autoridades locales de Bella Unión, para ver el impacto y ver la contribución y el empuje social, laboral, que eso va a significar la obra del puente, que va a llevar su tiempo, pero que hay que programarla y ahí la CAF, que forma parte también del proceso, está colaborando con talleres, con intercambios positivos para lo que significa para el departamento de Artigas. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Rosina, tenía la palabra del vicepresidente de ANCAP a propósito del mantenimiento y el comienzo de la refinería de La Teja, que ya en breve comienza a producir, además de la zafra de caña de azúcar y también los sucesos en cuanto a la privatización del Portland. Presentó AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Venía a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Luego de la llegada del primer viaje de celulosa al puerto de Montevideo, se irán incrementando las velocidades y el tamaño de los trenes hasta la formación completa de 25 vagones. Luis Chaiter, que es integrante del comité de dirección del proyecto de Ferrocarril Central, dijo que no está previsto que se utilice la infraestructura del Ferrocarril Central para el transporte de pasajeros en el corto plazo. Sin embargo, aseguró que en el segundo semestre del año habrá resultados sobre el estudio de factibilidad para un servicio de pasajeros mediante la utilización de trenes que utilicen hidrógeno como combustible.
En principio el proyecto no tiene previsto para el corto plazo el transporte de personas, pero sí el sistema está diseñado para ello y ha habido a lo largo del ferrocarril central, desde 264 kilómetros, la recuperación de paradas y estaciones, ya están construidas. Hay una estación subterránea, por ejemplo, en Las Piedras se desniveló toda la vía y por lo tanto la vieja e histórica estación de Las Piedras quedó en superficie, pero la estación real hoy está bajo tierra con sus escaleras mecánicas. O sea, el sistema está preparado para el transporte de pasajeros. No hay en el corto plazo todavía previsto la reimplantación del sistema de transporte de pasajeros, pero sí hemos firmado un convenio hace un mes entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y un conjunto de empresas especializadas francesas con financiamiento del gobierno francés no reembolsable para hacer un estudio de factibilidad de la implantación de servicios de pasajeros a lo largo del ferrocarril central en sus primeros 60 kilómetros mediante la utilización de trenes a hidrógeno. Eso está comenzando el estudio, tiene una duración de alrededor de 12 meses. En el segundo semestre de este año vamos a tener los primeros resultados. Y los vecinos y las vecinas de zonas por donde pasa el tren de UPM están preocupados por el material químico que va a trasladar y también por el riesgo de derrame. Dicen que no debería atravesar la ciudad y que además temen por las consecuencias en los cimientos de sus casas como consecuencia de la vibración de un tren de estas características. Es pegado a las casas. Mi casa más o menos son 7 metros, pero hay casas que tienen menos. Acá en Angensalvo y la vía, yo creo que es 1,5 metros que le separa la vía del muro de la casa. Es un disparate. Y aparte, cuando pasen con los elementos estos químicos que van a pasar, de mucho peligro, que en países del primer mundo han pasado accidentes de que vuelcan o algo y después todo eso genera una nube que por cuadras y cuadras es un peligro. No tiene por qué no ser acá también, que somos un país. Solamente ofrecieron expropiar a aquellos que estaban bien pegados y casi sobre la vía. Claro, y sobre todo gente que lo reclamó por ciertas cosas, viste, por algún problema puntual. Bueno, durante la obra hubieron casas que se rajaron. Esta se fue salvando, pero realmente si en la construcción pasó, en el pasaje de esos trenes constante, porque están previstos varios pasajes por día, entre que van y que vienen. Probablemente ahora sean pocos, pero después van a ir en aumento. Salimos nuevamente, vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado para seguir hablando de temas que tienen que ver con el transporte, en este caso conocer la palabra de los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto, Rosina, saludarte. Así es, como damos cuenta en ediciones anteriores de MBD Noticias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en noviembre de 2023 firmó un acuerdo con una clínica estética. Hoy el ministro, justamente José Luis Falero, mencionó que esto fue a solicitud de los trabajadores de la Secretaría de Estado y por eso estamos con Sergio Acosta y Lara, integrante de los Sindicatos Unidos del Ministerio de Transporte, para conocer la voz de los trabajadores organizados. Sergio, ¿esto fue así? ¿Los funcionarios solicitaron este acuerdo con una clínica? No, nosotros queremos desmentir tajantemente esa afirmación. No sé dónde la sacó Falero. Justamente nosotros ahora, como Sindicatos Unidos del MTP, fuimos a solicitar una reunión con el ministro para pedirle explicaciones y no nos recibió. Y bueno, todavía estamos esperando saber cuál fue el motivo por el cual lanzó esa afirmación sin ningún fundamento. ¿Conocían de este acuerdo, de su aplicación? Sí, últimamente han surgido acuerdos que la Administración realiza de forma unilateral con distintas empresas por bienes y servicios, pero en ningún momento surge de un pedido de los sindicatos, mucho menos una negociación. Más allá de este tema puntual, Sergio, ¿cómo es la relación y cómo es la situación de los trabajadores del Ministerio durante esta administración? Bueno, nosotros tenemos un diálogo que podemos considerar como bueno, normal, pero de la negociación deja bastante que desear.
sobre todo, por ejemplo, que lo hemos denunciado en el tema de la reestructura y que ahora estamos sufriendo las consecuencias de que no fue negociada, a pesar de que hubo un compromiso firmado de que iba a ser así, se violó ese compromiso, la reestructura salió sin participación de los trabajadores y ahora estamos viendo las consecuencias de, por ejemplo, de que tenemos falta de recursos humanos grande. Han habido llamados a los cuales se presentan más de 10.000 personas para 169 cupos y por problemas ajenos totalmente a los sindicatos y sí de la administración, se cubren solamente 29 puestos, de 169 vacantes, y se presentan más de 10.000. Imagino otro tema que preocupa como a todo COFE, el tema de la nueva reglamentación de las certificaciones médicas. Exactamente, bueno, es un tema que ahora se va a tratar en la Asamblea Nacional de Delegados de COFE, y bueno, es un tema que nos afecta a todos, y que por supuesto no es un tema menor, y que bueno, vamos a seguir peleando para que se revierta de alguna manera esa decisión. Sergio, muchas gracias por estos minutos, muy nada. amable. Rosina, acá tenemos la voz de los Sindicatos Unidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bueno, negando cualquier tipo de relación con este acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y una clínica estética. Muchas gracias, Eduardo. Para el secretario ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Jorge Alfaro, se necesita más fiscalización y faltan recursos para bajar los siniestros de tránsito en Uruguay, donde sostiene que en este campo hay irrespetuosidad como en pocos países del mundo. ¿Cómo se consiguen mejores resultados? Con fiscalización, con severidad en la actuación. Primero la fiscalización, después en la justicia. Somos hijos del rigor, ¿de acuerdo? Cuando no se fiscaliza, ahora, ¿que le voy a echar la culpa a la policía caminera? Son 300 policías para todo el país. Ubiquémonos en realidad. Recursos. Absolutamente, no tengas duda que faltan recursos. Alfaro dijo que el 45% de los fallecimientos en siniestros de tránsito son en moto y que la mayoría de quienes las usan lo hacen para trabajar, lo que en el caso de los delivery requiere de medidas que mejoren las condiciones laborales. Es que el tema de los motociclistas de repente es una muletilla que todos usamos. ¿Por qué? Porque sí, las motos, poco menos como si fuera un flagelo o una peste que no sé cuánto, no, perdón. Las motos están para los que pasean en motos y la mayoría utiliza la moto como herramienta de trabajo. Cuidado, ¿sí? Ahora, ¿cuántos se mueren en moto? 45 o 46%. La misma cantidad que sumas autos, peatones y camionetas y te da el mismo número. Cuidado. Como todo. Y además, como dice mi amigo Daniel Rosich, especialista en motos, el mejor de América, me dice, cada vez que choco una moto siempre hay un auto involucrado, con un fenómeno y un problema que es difícil de resolver, el tema de los famosos delivery. En mi época eran de repartidores, hoy son delivery, sí, que trabajan solamente por la propina, por la comisión. ¿Quién va a arreglar que vayan rápido contramano por arriba de una vereda cuando no hay un responsable? ¿Qué es lo que pasa cuando tienen que llevar la comida para la casa? Estas no son soluciones así, son soluciones laborales que implican algún tipo de trabajo con mucho más seriedad de lo que están, por lo menos sé que se está trabajando, yo he ido al Ministerio de Trabajo que me ha citado varias veces, pero el tema está en progreso de mejoría, pero todavía no. Estamos hablando de que son 10.000 o más motociclistas que andan por la calle trabajando, ¿sí?, en esas condiciones. Igual. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 16 grados a esta hora. Les contamos que la principal proveedora de armas a Israel, involucrada en el reciente asesinato de 7 integrantes de la ONG humanitaria World Central Kitchen en Gaza, tiene representantes y conexiones políticas aquí en nuestro país. Según se supo, Elbit Systems, así se llama la firma, desde 2016 está vinculada a la Intendencia de Maldonado y hace un año le financió un viaje al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para que recorra sus instalaciones en la ciudad de Haifa.
El BIT Systems cuenta con 6 instalaciones en Israel, desde Haifa al norte hasta la casi frontera con Gaza al sur, y en las plataformas institucionales destaca que sus productos están probados en combate, especialmente los drones. El Montevideo tiene sus oficinas en pleno centro sobre Plaza Cagancha, a metros de la Suprema Corte de Justicia. Hace un año, cuando el ministro Nicolás Martinelli viajó a Israel en calidad de director general de Secretaría, la firma ya era señalada de matar civiles en Palestina al menos desde 2014, cuando su dron Hermes 450 fue utilizado por primera vez. Por una situación similar se originó un escándalo político en México cuando la prensa reveló en marzo de 2023 que altos mandos de inteligencia habían viajado a Israel financiados por el BIT. En el caso uruguayo, y como se lee en la declaración firmada por el entonces secretario de Presidencia Álvaro Delgado, la invitación fue personal y el propósito era conocer proyectos relacionados con seguridad, tecnología y otros temas de interés para esta Secretaría de Estado. En la resolución, Delgado dejó establecido que se autorizaba la misión oficial porque no genera erogación alguna para el Estado. La empresa tiene inversiones en Uruguay al menos desde hace 8 años, no sin polémica. En 2016, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, le otorgó de manera directa un contrato de $20 millones para un sistema de videovigilancia urbana. La Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado va a convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para consultarle sobre la participación del exdirector del COMCAR, Carlos Taroco, en la trama de Gustavo Penades. El presidente de la comisión, Eduardo Brenta, se refirió a la citación del diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto por las denuncias públicas que realizó que involucran a autoridades policiales de Maldonado en el caso del empresario fallecido Gonzalo Villar. El diputado Cal fue convocado a iniciativa nuestra, en función de lo que se conoció públicamente, los audios que se conocieron públicamente. El diputado accedió a participar. A propuesta del senador Manini, la comisión funcionó en forma secreta. ¿Eso qué significa? Significa que hay actas, pero no son públicas. Entendimos en la comisión que es necesario dar un paso de convocar al ministro del Interior, al actual ministro del Interior, en relación a los hechos sucedidos, dado que desconocemos si hubo actuaciones relacionadas con estas denuncias. El diputado realizó, o se conoció, mejor dicho, públicamente afirmaciones del diputado que involucran autoridades de la época y, por tanto, sobre eso queremos consultar al ministro del Interior actual. Los senadores del Frente Amplio solicitaron también que en la convocatoria al ministro se aborde el vínculo del exdirector del COMCAR, Carlos Taroco, con Gustavo Penades. Nosotros tenemos una gran preocupación por este hecho, ¿no?, que ya ha actuado la justicia, ¿no?, en relación a la situación de Taroco y su vinculación con los hechos que involucraron al entonces senador Penades, por lo cual haremos las gestiones que correspondan frente al ministro a los efectos de informarnos ahí sí respecto a los hechos y cómo se produjeron estas actuaciones y las eventuales responsabilidades. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, ratificó en el Parlamento el contenido de los audios sobre el empresario Aguiar. La comparecencia del cabildante generó preocupación en los integrantes de la comisión por la gravedad de los hechos. El Frente Amplio va a apostar a que se apruebe cuanto antes el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos en el Senado, tal como vino de la Cámara de Diputados. Si bien la oposición tiene cambios para proponer, se busca evitar que vuelva a diputados por temor a que no se logre nuevamente el consenso o se supere el plazo para poder ser aplicado en las próximas elecciones. Así lo explicó el coordinador de la bancada, José Carlos Maía. Entiendo que la mejor propuesta posible es la que viene de Cámara de Diputados. Si hiciéramos modificaciones, nosotros hicimos propuestas, por ejemplo, con temas vinculados a género o algún ajuste, debería haber un acuerdo muy importante para asegurar los votos en las dos cámaras, porque el riesgo que tú tomás cuando modificas acá es que vuelva precisamente a diputados, que después haya otro tipo de lecturas y no tener ninguna ley.
Y entre una ley perfectible y ninguna ley, en este caso, que haya ley. ¿Cuáles son los cambios que plantea el Frente Amplio para este proyecto? Esencialmente lo que planteamos son vinculados a estimular desde el punto de vista económico en el financiamiento la participación de mujeres en las presentaciones electorales, particularmente en quienes encabezan. Podría haber más, pero yo, insisto, prefiero concentrarme en el acuerdo posible, que es el que salió en Cámara de Diputados. ¿Cuándo serían los plazos para que se apruebe y se pueda aplicar ahora? En mi opinión, este mes de abril. Sobre este mismo tema, el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini dijo que se hará lo posible para que el articulado sea votado en abril, pero puso en duda que se logre. Se creó además una subcomisión que va a analizar una serie de aspectos y también consultas a organismos para empezar a votar la semana que viene el proyecto. Esto va a ser en comisión. Lo analizamos artículo por artículo, separamos algunos que requieren consultas al interior de cada partido y que requieren elaborar, incluso algunas consultas informales que hay que hacer, jurídicas, a la Corte Electoral en particular. Cuando se atribuyen nuevas funciones hay que hablar con los organismos para ver si están en condiciones de poderlas realizar. Creamos una subcomisión que va a ir ya trabajando en estos días, a ver si en la próxima semana, cuando se vuelva a reunir esta comisión, ya podemos empezar a votar los artículos. La voluntad de todos los partidos en comisión es concluir este tema, si es posible, dentro del mes de abril. Otros temas, la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, propuso que se aumente el valor de la asignación familiar a las parejas que tienen mellizos o que hayan tenido parto múltiple. La legisladora está buscando actualizar la ley del año 2002 que contempla los nacimientos de 3 o más hijos. Contó que es un proyecto que ha generado simpatía en el resto de los partidos políticos. Nosotros entendimos, y esto es un pedido de algunas organizaciones de padres justamente que han tenido mellizos y trillizos, nos han venido a plantear la necesidad de incorporar a los mellizos que están excluidos de esta norma, y nosotros entendimos que obviamente que era de estricta justicia poder incluirlos. Lo que refiere es darle una asignación familiar más elevada para aquellas familias que tienen mellizos o trillizos o más hijos. Y en nuestro país hay una realidad que en el 2022 hubo 446 partos de gemelos, de mellizos, lo que refiere a un número de 900 recién nacidos mellizos. Eso es muy importante, no todos van a tener la posibilidad de tener esa asignación familiar elevada, pero como ustedes bien saben, la asignación familiar no es para todos, sino para aquellos que reúnen las condiciones para poder cobrar esa asignación familiar, y por tanto nosotros entendemos que si estamos generando este beneficio, esta posibilidad a estas familias que son vulnerables desde el punto de vista económico, es bien importante introducirla y que el Parlamento lo trate cuanto antes para poder modificarlo. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se reunió con el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Le plantearon la necesidad de poder tener un diálogo nacional sobre seguridad nacional. También se abordó allí la problemática que están atravesando las personas jubiladas y pensionistas en temas como vivienda, sistema de cuidados y jubilación mínima. Se tocó el tema del problema de la vivienda, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la jubilación mínima y principalmente la necesidad de poder tener un diálogo nacional en seguridad social, un diálogo realmente serio, un diálogo que se dé a un real intercambio, porque la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones, va más allá de eso. Lo pusimos un poco en conocimiento de cuál ha sido nuestro trabajo a lo largo de estos 31 años, con la presencia primaria de don Luis Alberto Colotuso, ¿verdad?, que tuvo esa visión tan importante, porque esto se construyó con procesos, con historia, y seguimos siendo la organización más representativa a nivel país, con más de 150 filiales, y bueno, de eso estuvimos conversando, de la necesidad de repasar las jubilaciones mínimas, todos esos temas de políticas públicas de nuestros representados. Un grupo de hackers exhibió fotos, escaneos de unas 100 cédulas de uruguayas y uruguayos que habrían obtenido en un ciberataque, y según averiguó MBD Noticias, por el momento no hay denuncias ni investigaciones al respecto. El especialista Mauro Eldridge, que se dedica justamente a investigar y prevenir este tipo de situaciones, aseguró que las imágenes pueden ser usadas para realizar estafas. La mayoría de nuestra vida gira en torno a aplicaciones, donde la mayoría de las veces para
certificar nuestra identidad, para verificar que somos nosotros, nos piden justamente una foto de la cédula o una selfie con la cédula. Y particularmente eso lo hace muy peligroso porque tendríamos 100 identidades disponibles que podrían ser usadas para fraude, para fraguar trámites, para pedir préstamos, para adquirir productos, para abrir cuentas. Hoy en día está muy de moda el tema del robo de WhatsApps. Supongamos que yo quiero pedir una línea a tu nombre, justamente para intentar robarte las aplicaciones que tenés vinculadas a esa línea, y la operadora me pide, bueno, necesito ver copia de frente y dorso de tu cédula y algunos datos más. Cualquiera podría, utilizando estos datos en conjunto, intentar por lo menos suplantar tu identidad frente a una operadora, frente a un prestador de servicios como un banco, que lo cual lo haría mucho más riesgoso, o incluso con un prestador de salud para pedir información en tu nombre, lo cual sería gravísimo. El grupo que se adjudicó el hackeo se llama Ex-Presidents. Tiene antecedentes de hackeos al sector público y al privado en Uruguay y exhibió las imágenes de las cédulas en un foro, es decir, un ámbito en el que quienes se dedican a los hackeos comercializan ilegalmente lo que obtienen. El director de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, José Luis Rondán, le dijo a El Observador que dicho organismo no sufrió el ciberataque, versión que Eldridge entiende razonable. El lote contiene imágenes escaneadas y tiene también imágenes que son fotografía de. Por lo cual no tendría sentido que justamente un organismo que tiene, vamos a decirle, originalmente las cédulas, tenga que tener almacenado eso. Hacemos otra pausa muy breve, volvemos enseguida. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información, hablemos un poco de fútbol. Racing debutó anoche en la Copa Sudamericana con un empate ante Corinthians de Brasil. El encuentro que se jugó en el Estadio Centenario terminó 1-1, luego que el Timao comenzó ganando con gol de Yuri Alberto a los 69 minutos. El empate llegó al cierre del encuentro cuando Agustín Alanís festejó a los 85 minutos. Incluso Racing pudo ganarlo sobre final y hoy Nacional debuta en la Libertadores desde las 19 horas ante Deportivo Libertad de Paraguay en el Gran Parque Central. Desde este lunes la Unión de Vendedores de Carne va a vender el cuadril, ya la está vendiendo, el cuadril lo está vendiendo premium a 50% menos, 358 pesos el kilo en carnicerías tradicionales, una promoción que se va a extender durante 15 días, en tanto a partir del 16 de abril y hasta la víspera del 1 de mayo se va a lanzar una oferta especial en el precio del pulpón. Lo que queremos nosotros es que venga la gente a la carnicería tradicional, a la carnicería chica, que no tiene, digamos, por sí sola medios para hacer estas promociones. Haciéndolo en conjunto sí, porque conseguimos ventajas con el abastecedor y también conseguimos propaganda, que eso en realidad a nosotros nos sirve, ¿no? Y trae la gente, viene a buscar la promoción y lleva otro tipo de cosas, ¿no? ¿Está viendo que la gente se está volcando mucho a las grandes cadenas y a comprar carne congelada, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos mantenido las ventas, vamos a decir, que quedó estabilizado una época que sí, que perdimos muchísima plaza y cerraron un montón de carnicería, pero ya hace un par de años esta parte, principalmente este último año, al contrario, yo creo que hemos levantado las ventas a las carnicerías porque hay ciertas cosas que las grandes superficies no pueden, digamos, no compiten con nosotros en la atención al público. Cuando una persona tiene una fiesta o le viene familia del exterior o quiere hacer algo importante, enseguida va al carnicero y tiene una persona responsable que le asesora, que le dice lo que tiene que llevar. Desde el lunes quedó operativa la línea de crédito especial lanzada durante Semana de Turismo, en este caso por el Instituto Nacional del Cooperativismo, para hacer frente a daños causados por los últimos eventos climáticos. El presidente del organismo, Martín Fernández, explicó que no hay tope para el préstamo y que pueden presentarse tanto cooperativas de vivienda como de producción.
todavía recién se está viendo ahora cuáles son los daños generados una vez que bajó el agua, que se empieza a observar cuáles son las dificultades que afrontan esas viviendas, pero también lo hicimos extensivo a otras modalidades cooperativas porque también pueden haberse visto afectadas cooperativas de productores, cooperativas de trabajadores ante las inclemencias del tiempo, no solamente la lluvia, también el viento, que puede haber dañado a productores locales. Entonces, esta línea justamente es abarcativa de cada una de las modalidades y tampoco tiene un tope porque pretendemos realmente atender la emergencia. Claramente, por tener beneficios que no son los comunes, es una línea extraordinaria, sin intereses, a tasa cero, tiene que demostrarse que han sido afectados por los eventos climáticos de los últimos días. El Consejo Directivo Central, el CDC de la Universidad de la República, aprobó en las últimas horas una declaración en la que manifiesta su preocupación por la delicada situación del sistema universitario público argentino y de su sistema científico y expresa su solidaridad con las universidades públicas de ese país, a las que nos hermanan lazos de cooperación, colaboración e intercambio que enriquecen a las sociedades uruguaya y argentina, dice el comunicado. En la declaración manifiestan la preocupación por la delicada situación de lo que es todo el sistema universitario público y científico y además repudia las expresiones que denigran injustamente a las universidades públicas y así también expresa su solidaridad con los centros de estudio mayores de Argentina que, como decíamos en este comunicado, dicen que hay un intercambio y un mutuo afecto desde toda la vida, ¿no? Y a propósito de Argentina, el historiador argentino Felipe Piña, que va a estar por aquí en los próximos días, señaló que el negacionismo es muy peligroso en referencia a recientes declaraciones del presidente Javier Milei, que se propuso reescribir la historia argentina, negando el terrorismo de Estado y poniendo en duda la cifra de desaparecidos. En el caso argentino es cosa juzgada, ¿no? Acá hubo un juicio, se demostró que hubo un Estado terrorista, o sea que la verdad que volver sobre eso y cuestionar el número de desaparecidos y todo ese tipo de cosas es un elemento que ya creíamos en el pasado, ¿no? Tenemos tanto para hacer en el futuro que volver a traernos al pasado y este tipo de discusiones como un elemento distractivo me parece a mí es muy peligroso, ¿no? El negacionismo en general es un elemento muy negativo que no tiene nada que ver con la historia. La historia no niega nada, la historia expone para que la gente a la que no se la subestima piense como quiera con los elementos históricos que tenemos a mano, ¿no? La historia tampoco es un adoctrinamiento de ningún sentido. La historia plantea las cosas como pasaron o lo más cerca, porque la historia no deja de ser una reconstrucción. ¿Hay riesgo de que se vuelva para atrás? Sí, claro, por supuesto, porque ese relato viene acompañado de un relato periodístico, de muchas cosas que van haciendo que la gente se olvide o que quizá por una cuestión de más sentimiento que razón, anule el pasado, ¿no? Eso es realmente muy peligroso, por supuesto, porque un poco de la función de la historia es conocer el pasado para mejorar el presente y proyectar el futuro, ¿no? No, de ninguna manera es para avivar rencores, para avivar odios, ese tipo de cosas que son tan negativas para toda la sociedad. El historiador argentino se presenta el próximo 7 de abril en el Teatro Stella con Historia Clínica, un espectáculo compartido con el médico Daniel López Rossetti, en el que repasan personajes históricos del mundo. En Chile se registró hoy un temblor de magnitud 5,2 en la zona centro-sur del país. La Oficina de Análisis del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el movimiento ocurrió sobre las 10 de la mañana, 10:51 horas, con epicentro 20 kilómetros al este de Concepción, en la región de Biobío, y a una profundidad de 35 kilómetros. El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que el movimiento tuvo una mediana intensidad y que fue percibido entre las regiones del Maule y Los Ríos. Y según las últimas cifras oficiales, decenas de personas murieron y más de 900 resultaron heridas. En este caso estamos hablando de lo que sucedió en Taiwán, después que el terremoto de 7,2 grados sacudiera la costa este de la isla a primeras horas de la mañana. Al menos 9 personas han fallecido y más de 800 han resultado heridas a causa del terremoto de 7,2 grados que ha sacudido a primera hora de la mañana
Taiwán. El epicentro del sismo, ocurrido a las 7:58 de este miércoles, se situó en el mar a 25 kilómetros al sureste del condado de Hualien, con una profundidad de 15,5 kilómetros y provocó una alerta de tsunami en la isla que actualmente ya ha sido retirada. El movimiento ha causado también numerosos daños materiales, en especial en la localidad de Hualien, donde al menos 2 edificios de viviendas han colapsado parcialmente, dejando a gente atrapada en su interior. El ejército de Taiwán ya ha alistado aviones con suministros, equipos y personal de rescate para trasladarse a la zona más afectada, a Hualien, a la cual también ha viajado el presidente electo y actual vicepresidente de la isla, William Lai, para conocer la magnitud del desastre y el progreso de las labores de rescate. El director del Centro de Monitoreo de Terremotos de la Agencia Meteorológica Central de Taiwán, Wei Jianfu, afirmó en una rueda de prensa que se trata del mayor terremoto sufrido por Taiwán en los últimos 25 años y que es probable que en los próximos días ocurran réplicas de entre 6,5 y 7 grados del terremoto. La presidenta de Taiwán, por su parte, ha pedido calma a los ciudadanos y que extremen las precauciones, así como que eviten tomar ascensores ante el riesgo de que se vuelva a repetir. En México asesinaron a la candidata a la alcaldía del municipio de Celaya por el partido oficialista Morena en su primer día de campaña. Según organizaciones independientes, ya son más de 20 los candidatos y candidatas a distintos cargos durante el proceso electoral que han sido asesinados. Berta Gisela Gaitán Gutiérrez fue asesinada este lunes en un mitin durante el primer día de su campaña electoral en Celaya, la tercera ciudad más poblada del estado de Guanajuato, crimen cometido momentos después de que la candidata presentara su estrategia de seguridad para esa ciudad. Según los reportes, sujetos armados dispararon a la candidata del oficialista partido Morena en un acto en la comunidad de San Miguel de Octopán, mientras que otras 3 personas resultaron heridas durante el ataque. Este lunes era el segundo día de campaña en Guanajuato y la candidata había sido consultada sobre si pensaba llevar seguridad durante sus actividades proselitistas, afirmando que había pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido y que estaba esperando una respuesta. El gobierno de México reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia. Sin embargo, el conteo del gobierno está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 durante el primer bimestre del 2024 y 11 en la segunda mitad del 2023. Nos vamos, volvemos a las 19 horas o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Quedan ustedes en compañía de los principales titulares de la jornada. Que pasen bien, hasta luego. El Frente Amplio busca aprobar cuanto antes el proyecto sobre financiamiento de partidos políticos en el Senado, tal como vino de diputados, pero se creó una subcomisión para que estudie el articulado. La principal proveedora de armas a Israel, involucrada en el reciente asesinato de 7 integrantes de la ONG humanitaria World Central Kitchen en Gaza, tiene representantes y conexiones políticas en Uruguay. Evit System está vinculada a la Intendencia de Maldonado y hace un año le financió el viaje del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que visitó sus instalaciones en la ciudad de Haifa. El secretario ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Jorge Alfaro, dijo que se necesita más fiscalización y faltan recursos para bajar los siniestros de tránsito en Uruguay. Nacional debuta esta noche en la Copa Libertadores enfrentando a Libertad de Paraguay en el Gran Parque Central. Decenas de personas murieron y más de 900 resultaron heridas en Taiwán después de que un terremoto de 7,2 grados sacudiera la costa este de la isla a primeras horas de este miércoles. El virólogo Juan Cristina dijo que hay que esperar más casos de dengue en nuestro país, pero que la situación no es de alarma. El grado 5 de la Facultad de Ciencias llamó a trabajar en prevención, pero descartó la vacunación universal porque la enfermedad en Uruguay no es endémica.